Y Tony, la entrevista, se sube todos los días a 360podcast.sb, el primer hub de podcast en El Salvador. O puedes volver a escucharla por Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn. Dale clic a la campanita para que recibas la notificación. Este día, en el Corre de la Mañana, le damos la bienvenida a... Bueno, son los dos Óscares barbudos. Qué malo. Y se les queda viendo porque la de uno es densa y ahí entre cana, ¿verdad? Oscarito Sí. Oscar Luna. Y la de Tony es envidia. Y la de Tony es envidia, sí. Porque la tiene Rally, como es más canas que Sí, todo el pelo se le ve. Y Oscar Picardo, bienvenidos. Gracias. La de él es más entre cana. Sí, así es. Orgullosamente, ¿verdad, Oscar? Sí. Pues, sí. Doctor Picardo, Oscar Luna, de Revista Disruptiva, El Mero Mero, están aquí con nosotros. Siempre nos gusta tocar base con ellos cuando ellos presentan investigaciones que son muy interesantes sobre, en este caso, el humor social y político de los salvadoreños. En efecto, que fue presentada el pasado 20 de febrero, Sí, ¿verdad? así es. Y siempre nos gusta saber, bueno, ¿y qué está pensando la gente? ¿Cómo se siente la gente, verdad? Sí. ¿Qué piensa? ¿Qué hace? Bienvenido, Oscar. Gracias, Tony y Diana. Verónica, sí, este tipo de estudios lo que buscan es comprender la lógica del ciudadano, cómo está pensando, cómo está entendiendo, procesando la realidad, qué cosas cambian. De hecho, esta encuesta, una de los elementos principales era entender este fenómeno de posverdad, es decir, las nuevas verdades. Les voy a poner un ejemplo. Hasta el 2019 los acuerdos de paz eran algo bien valorado por los ciudadanos. A partir de ahora es mala palabra hablar de los acuerdos de paz. Eso ya cambió Y así lo percibe la gente. en el imaginario de la gente. Ya es un pacto de corruptos, ya no es el gran acuerdo que terminó la guerra. Y eso se debe por estrategias de comunicación. Oscar Luna sigue, digamos, hace monitoreo de redes sociales, de YouTube, y todos los días se publican 100 videos que tienen un impacto muy fuerte en la vida de la gente. Y va cambiando, va modificando el patrón de sus verdades. Y es justo lo que medimos en esta encuesta. O sea, cosas que dábamos por sentadas en el imaginario colectivo, como producto de qué, de Una estrategia de De comunicación. comunicación. de implantar una Exacto. nueva visión de la realidad, Correcto. cambia en la colectividad. Cambia el imaginario, cambia la cosmovisión, hay una nueva lectura, ¿verdad? Y como es un tema también de relevo generacional, la gente que no vivió la guerra, personas más jóvenes, etiquetan a los acuerdos de paz, en el caso de los acuerdos de paz, pero hay muchas otras verdades que están cambiando. Digamos, la gente que vivió la guerra sabe lo que significó los acuerdos de paz. La gente que no ha vivido la guerra y consumen una comunicación contaminada, cambian el sentido de una forma rápida. Oscar Picardo, Oscar Luna, acaba de decir que tú llevas a cabo este monitoreo constante de lo que priva, de lo que está reinando en la comunicación y que estamos consumiendo, digo, estamos los salvadoreños. ¿Cómo es esa estrategia o qué es lo que está ocurriendo? Yo creo que la estrategia es simple en el sentido de, vaya, un argumento repetido, por no decir mentira, miles de veces, llega a ser verdad. Entonces, creo que lo que menos hemos contabilizado que se suben en 24 horas son 87 videos que tienen que ver con el presidente Bukele. Eso es lo menos. Lo menos. Lo más eran 300 y algo en 24 horas. Diarios. Ajá. Entonces,
saben cómo atacar ciertas temáticas, saben qué reforzar. Y vaya, últimamente, ¿cuánto tenemos con esto de los 50 municipios? Tenemos 2 meses, 3 meses de que estén con, hey, hay que reducir el número de municipios, hay que, vaya, ahora con estos 2, 3 meses, Bajar el número de diputados. el 48.5% de los encuestados cree que El Salvador tiene 14 departamentos y 50 municipios. Entonces, ese trabajo va a ser más fácil si la gente ya sabe, o sea, si la gente cree que tenemos 50 municipios, el día que le digan tenemos 50 municipios de verdad, sí tenemos 50 municipios desde hace ratos. Entonces, ellos logran... Perdón, Oscar, pero y la gente entenderá que es un municipio, porque lo que pasa es que el nivel educativo en este país es séptimo grado. es bien drástico. Entonces, yo no sé, o sea, qué tanto la gente entenderá. Creo que entienden los departamentos, creo. Y todavía me queda duda. Sí. Pero el tema municipio... Yo dejo la Ajá. educación a Oscar, pero vaya, eso, aunque solo sea séptimo grado, es súper grave, vea, nos da una radiografía, pero Del nivel educativo. peor de lo que todos creemos. Sí, hay muchas cosas que cuando se repiten, hay un concepto de sociedad educadora, lo que la gente consume, lo que ves en la publicidad, lo que ves en la ciudad, en la comunidad, lo que escuchas en la radio, en la televisión, pero sobre todo el impacto que están teniendo las redes sociales. Y generalmente, y no lo sabíamos, pero ahora sí lo sabemos, por la cantidad de usuarios y de vistas, el tema de YouTube es impresionante. Nosotros subimos un video académico y si llegamos a 50 vistas... Y porque le dijiste a tu familia que lo viera. Exacto. Ajá, cabal, ajá. Pero aquí suben un video y son 50,000, 60,000, 100,000... hay todo un sistema de comunicación muy sofisticado y hay creadores de contenidos en muchos países, gente que se podría etiquetar como influencers o como youtubers profesionalmente. Quisiera creer que son pagados, de hecho, ¿verdad? Que gente que está produciendo solo para esto. Y afuera. O sea, eso creo que es bien importante. O Y sea, es- y el es- tema se está entonces, posicionando en Venezuela y Colombia. El tema que se está posicionando es, por llamarlo de alguna forma, derechos humanos para quién. Y creo que eso es bien peligroso, pues. O sea, nosotros hemos visto en YouTube un programa como de estas revistas matutinas que hay aquí en El Salvador, dedicarle un segmento a ¿y quién merece los derechos humanos? Por lo que está pasando en El Salvador. Entonces ya Y eso ese es... programa es un programa, una revista matutina de otro país, De Chile. de Chile. Ajá. Sí. Sí. Entonces creo que ya ves ahí que estamos exportando, vea, este concepto de quién merece derechos humanos. Eso es bien peligroso. Y para que Chile esté discutiendo eso, Sí, yo me acabo de mudar y donde vivo ahora no tengo cable, no tengo señal ni televisión local. Yo veo YouTube y no me hace falta Claro. el cable y la televisión local. sí. O sea, y ahí me encuentro, sí, he visto videos sobre El Salvador que están hablando de una cosa que no tiene nada que ver con el presidente Bukele, pero aparece en el recuadro. cuadrito, en el recuadro, O en los metadatos. la cara de Bukele. O en los metadatos, que eso también es bien importante porque cuando se hace una búsqueda, hay unas personas que no logro identificar de qué parte del interior de El Salvador son y otras son de Honduras, que viven pueblo, y hacen novelas. Entonces, nunca han mencionado al presidente en los capítulos que he visto, pero siempre lo ponen en los metadatos, porque eso saben que les va a generar un alcance mayor a solo poner de lo que vaya la novela. Oscar, tú decías, vaya, uno es la construcción de todo a lo que está expuesto, ¿verdad? Ya sea porque te llega o porque tú lo buscas. Correcto. No sé si es correcto así- esa así afirmación. es. Sí, Y entonces, si hay ese bombardeo, pues ahí
la construcción es esa. Sí, yo creo que ahí, digamos, son estrategias de comunicación, de posicionamiento. Es un cambio, es un breakpoint del modelo comunicacional, ¿verdad? Lo que antes en gobiernos de derecha o de izquierda se invertía en radio, en televisión, hoy se ha volcado a redes sociales y a creadores de consumo muy atomizados. Normalmente cuando uno examina el comportamiento de las pautas publicitarias gubernamentales del pasado, bueno, una parte para El Mundo, otra parte para el Diario de Hoy, otra parte para la prensa gráfica, para el Colatino, había una. Igual en los canales, Canal 21, TCS, 12, o sea, el pastel publicitario más o menos por afinidad ideológica, había una distribución muy tradicional. Hoy eso ha cambiado y yo creo que todo ese volumen de recursos y de dinero se ha ido a este tema de redes sociales con alcances, digamos, inimaginables, ¿verdad? Hay una anécdota que contaba un amigo que me parece muy ilustrativa. Se sube a un taxi en el aeropuerto y le empieza a hablar con el taxista. ¿Y usted dónde es? ¿De El Salvador? Ah, le dice, ¿dónde está el presidente Bukele? Y le empieza a contar. Entonces este amigo le dijo, ¿y usted sabe quién es el presidente de Costa Rica? No. ¿Y sabe quién es el presidente de Guatemala? No. ¿Y sabe quién es la presidenta de Honduras? No. O sea, se da cuenta que el único presidente que invierte en que conozcan su nombre es el presidente Bukele. ¿Por qué usted no sabe de otro presidente y solo sabe del presidente Bukele? Bueno, porque hay una maquinaria comunicacional propagandística enfocada a dar a conocer su proyecto. Que antes era en los medios tradicionales. Exactamente. ¿Verdad? Y ahora es en los medios digitales. Exacto. Otro dato que quisiera saber cuál es su opinión, yo lo que he observado mucho es el lenguaje que se utiliza para comunicar. Es muy fácil de entender y lo veo en lo poco, porque yo no me meto mucho a YouTube, he de decirlo, sino que las redes sociales en general, pero de repente ahí te salen los videos y el lenguaje es bien claro, es breve, conciso, preciso, sí, sin palabras rebuscadas. Con insultos, porque eso genera empatía. A la gente le gusta, claro, el morbo. Desde la época de Dawson, ¿verdad? Una de las características de la narrativa de Dawson era ocupar todos los recursos coloquiales, cotidianos. Es un lenguaje muy coloquial. Sí, exactamente. Y utilizar en medio de toda esa narrativa los insultos, el atacar a alguien, o sea, eso va muy bien. Quienes ya tenemos canas en la barba o en la cabeza, nos acordamos de que Dawson le decía sandías a los pescados, ¿verdad? Sí, porque eran verdes por fuera, rojos por dentro. Sí. Ese tipo de recursos jocosos son muy, muy apropiados, digamos, para este tipo de... Saludos a Carlos Castro, dice que no menosprecia a las personas, no, en ningún momento estoy haciéndolo, lo que estoy diciendo es que el nivel educativo que tenemos en este país es preocupante, se le debe de apostar a la educación para que todos entendamos las cosas que suceden, por qué suceden y cómo suceden. A eso es lo que me estoy refiriendo. Y son datos, ¿verdad? Ajá. A ver, dice, porque han medido emociones. Pero sí, Oscar, solo por Carlos Castro, pero sí. Carlos Castro, vaya, creo que no hay que menospreciar, como decís, pero creo que tampoco hay que sobreestimar, porque, o sea, los datos son claros, o sea, solo es hasta séptimo grado, 7 años. Séptimo grado, el nivel de escolaridad, y eso pesa. O sea, creo que uno puede medir la inteligencia de varias formas, porque está el street smart, que le llaman, vea, la inteligencia de calle, soy pero eso vemos que no sirve de mucho cuando te tenés que enfrentar a escenarios como, solo hay 50 municipios en el país. Vaya, entonces tenemos salida al Atlántico. Entonces, creo que no se trata de menospreciar, pero tampoco de sobreestimar, porque si empezamos a sobreestimar,
perdemos el rumbo porque no nos estamos viendo al espejo, no es como negar lo que Lo que está sucediendo. nos va a reflejar, exacto. Y ese nivel de séptimo grado incluso raspado, porque también aquí en este país, o sea, hay gente que tiene séptimo grado, Y hay ahora gente después- profesional que no tiene ni ortografía, por Dios, Sí. ni buena ortografía. Porque estás viendo a Emerson. No estoy viendo a Emerson, pero es cierto, vaya, a mí eso me decepciona, por ejemplo, que tú ves escritos de profesionales con graves errores de ortografía, entonces si tiene error de ortografía, todo lo demás no sirve. Sí. A ver, vaya, pero esas son construcciones y la gente las asume o las asimila. Hay realidades. ¿Qué aparece en la encuesta, por ejemplo, con respecto al régimen de excepción y al tema de seguridad? Porque es innegable que ha Claro. mejorado la seguridad en el país. Definitivamente. El cómo es otra cosa. Pero, Exacto. ajá. La percepción, digamos, en varias encuestas que hemos realizado desde que ha empezado todo este fenómeno es muy positiva. Digamos, hay una valoración de que la seguridad es de los elementos que mejor han funcionado. Creo que en esta encuesta hay una de las preguntas. Y no es una percepción, es una realidad. Es decir, hay menos homicidios, hay más tranquilidad en las comunidades y eso lo manifiesta la gente en las encuestas, ¿verdad? Creo que, y lo habíamos comentado en otras entrevistas, esa dimensión ejecutiva de este gobierno funciona. Y en muchos, así como hay que ser críticos, en muchos aspectos de la vida nacional, cuando el presidente dice hay que hacer algo, se hace, ¿verdad? Y los ejecutores, las más altas cabezas gerenciales, sean ministros, ahí están ejecutando. Lo que tú dices es que pasan del discurso a las acciones. A la acción, Ajá, exactamente. ajá. Lo que haya detrás, la parte metodológica, si hubo o no, bueno, hay todo un debate muy profundo por lo que se está ventilando en la Corte de Nueva York, si hubo o no tregua, etcétera. Eso es otra cosa, pero en términos general, en casi todas las políticas de Estado, salvo en dos problemas, es donde no hay una resolución, que es tráfico y situación económica. ¿Verdad? Situación económica, obviamente, porque hay precios que dependen de comercio internacional, de aspectos globales, etcétera. El tema de la inflación, hay incertidumbre en el campo económico. El tema del tráfico se está empeorando aceleradamente y lo hemos medido y la gente lo percibe, digamos, negativamente. Pero todo lo demás, salud, educación, turismo, carreteras, seguridad, sale todo evaluado impecable. Hasta el sistema de justicia sale bien evaluado ahora. Una cosa que uno podría cuestionar y pensar de dónde sale esa alta evaluación, pero hasta eso sale bien evaluado. Pregunta, a la luz de los resultados, ¿esta tranquilidad o esta percepción, no solo percepción, esta situación de seguridad que tenemos ahora, es nuestra realidad o es algo, no sé si me entendés? Sí, o es algo... Es algo que estamos viviendo, pero al considerar la arquitectura de este tipo, o sea, los fenómenos violentos o las situaciones inestables socioeconómicas de un país, incluye fenómenos de pobreza, de exclusión, etcétera. Esto tiene una base. O sea, las pandillas no es solamente el tema migratorio, y no, acá hay un problema estructural de deserción escolar en tercer ciclo. Esos niños que salen del sistema escolar, que son 6 de cada 10, y que siguen saliendo aún hoy 6 de cada 10, alimentan migrantes,
subempleo y pandillas. Si tú no resolves ese problema, en poco tiempo vas a tener otros problemas similares. O sea, los problemas evolucionan, pero si tú no resolves, es como que si tú tienes una infección y estás tomando analgésicos y no tomas el antibiótico, esa infección va a seguir. Va a continuar. Porque dijo el ministro de Seguridad, de Defensa, que todavía faltaban 30.000. 30.000. Y después otros 30.000 y después y así van a ir. Ajá, entonces, mi pregunta es qué tan sostenible, o si esta es nuestra nueva realidad, o es una realidad temporal, pleca-artificial. Sí, no es sostenible. Porque pues ahorita está bien, o sea, qué bien, pero qué tanto va a durar. Sí, no es sostenible. Yo creo que ese debate que hubo entre el presidente Petro y el presidente Bukele, Petro fue muy claro, ¿verdad? Y no solo porque lo diga Petro, es que de sentido común, si tú no das oportunidades educativas, esto es una bomba de tiempo y te va a estallar de otra forma y con otras características. Ahora, yo viendo esa cárcel, y si soy un joven en esa situación complicada, yo lo que pensaría es, yo no me voy a meter en problemas para ir a dar ahí adentro. Lo están utilizando como un efecto disuasivo. Es disuasivo. Es disuasivo. Ajá. Pero en el mundo del crimen, del terrorismo, la disuasión, mira México, mira otros países que están en circunstancias, digamos, similares, ayuda a la disuasión. El miedo ayuda, pero a veces, digamos, es más potente o tiene más vitalidad la fuerza del crimen organizado, del terrorismo, de otros aspectos que están detrás de estos fenómenos. O al final la necesidad. Si tú no resolves el problema de deserción escolar, esto va a ser un fenómeno que no sabemos cuándo va. Y por otro lado, estamos con una bomba de tiempo, porque si tú seguís metiendo gente a la cárcel y sin una visión de reeducación, de reinserción, o sea, no es sostenible. Lo cual no es nada nuevo, ¿verdad? También. Ajá. No, Perdón. rápido, solo creo que esto va a ser sostenible hasta que le empiece a afectar en imagen y encuestas. Creo que ahorita todo está bien para él, tiene un 80% de aprobación la medida del régimen de excepción, la percepción de seguridad 82%, pero cuando en estos 30.000 que dice el ministro que faltan, 10.000 sean personas inocentes y se toquen familias y vayan así y empiezan a ver que eso sí le afecta, creo que por ahí vamos a ir viendo cómo se frena esta política, porque sí creo que es, como dice Oscar, una bomba de tiempo en varios sentidos, en varias aristas. Volviendo al estudio, aquí preguntan sobre el comentario que ustedes hacían de que hay personas que creen que ya El Salvador tiene 50 municipios. Lo voy a leer. Ruth Martínez dice, disculpen, me parece exagerado que se esté diciendo que las personas salvadoreñas ya creen que son 50 los municipios, a no ser que ustedes tengan algo científico con que respaldar esa aseveración. Sí, tenemos algo científico, ahorita se lo digo, pero creo que era un 51% de los encuestados. Aquí está. Vamos a ver, ¿dónde estabas? Aquí está. Actualmente El Salvador tiene 14 departamentos y 50 municipios, 48.5% verdadero, 42% falso y 8.6% no sabe. Eso está sustentado en un levantamiento estadístico de 1.263 personas a nivel nacional, con un nivel de confianza de 95%. Pero esa aseveración que le presentan al encuestado nace del discurso que está en las redes. Sí, o sea, nosotros creamos las preguntas para verificar si eso ya era asimilado. Preguntamos varias cosas, no solo eso. Por ejemplo, tenemos el hospital de COVID más grande de Latinoamérica, el 77.2% dice que es verdadero, el 12.2% falso y el 10.6% no sabe. Tenemos el único hospital de mascotas que hay en el continente, 62.5% verdadero.
20 falso y 17 no sabe. El Salvador ya tiene salida al mar por el Océano Atlántico, 24% verdadero, 41% falso, 34% no sabe. Sí, o son cosas, por ejemplo, el tema Lo que de pasa los es que todas virus. las preguntas son de pensar. Sí, Ajá. pero son Sí, hechos, No. son hechos Que 24% diga que sí. No, por eso te estoy diciendo, son de pensar, porque cuando tú decís, tenemos el hospital para atender COVID-19 más grande de Latinoamérica, yo no sé si tenemos el más grande de Latinoamérica. Que sí tenemos un hospital para COVID-19, sí, lo hemos tenido, que ahora ya se amplió. Pero obvio, yo estoy en este tema, entonces lo estoy todos los días consumiendo. Sí, exactamente, Ajá. pero si te lo repiten muchas veces, Exacto. igual el hospital de mascotas. Hay hospital de mascotas en Colombia, en México. Seguramente. Pero Ajá. se le ha vendido a la gente que somos el único país que tenemos eso. Por eso te digo, Exacto. es para pensar. Tenemos que hacer pausa, me dice Sheila, Tony. Bueno, Son qué las- rápido pasa el tiempo, las 8:33 minutos. Y aquí hay varios comentarios. Sí, hay varios comentarios. Vamos a la pausa. Ya vino el desayuno de San Martín. Ustedes saben que compartimos aquí el desayuno. Hoy ha venido un omelette con tocino, queso y jalapeño, croissant con claras en desayuno griego y pancakes. El desayuno griego ya sabemos que es para Oscarito Luna, porque él es fit, ¿verdad? Agradecemos a San Martín que nos ha enviado el desayuno. Usted también puede disfrutar de todos estos desayunos en cualquiera de las sucursales de San Martín o llamando al servicio a domicilio que tienen ellos, que es el 2215-1515. Nosotros utilizamos los servicios de Línea Rosa. Le invitamos a que usted viaje con su conductora de confianza, Línea Rosa. La puede encontrar en las redes sociales como Línea Rosa Rent-A-Car y nosotros utilizamos los servicios de Línea Rosa para trasladar los desayunos de San Martín. Gracias. Hacemos pausa, regresamos.
charla se pone sabrosa, igual que el desayuno de San Martín. Interesantísima, Sí. igual como se pone, bueno, las charlas cuando usted está con un grupo de amigos, porque aquí estamos con amigos, con Óscar Picardo, director del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad Francisco Gavidia, y con Óscar Luna, director de la revista Disruptiva, que también pertenece a la Universidad Francisco Gavidia. Presentando los resultados de Exacto. la encuesta, ¿verdad? Tercera encuesta de humor social y político, posverdad y sistema de creencias. Ya hablamos de la posverdad, ¿verdad? También un poco sobre el sistema el sistema de creencias. Por ejemplo, y yo no sé si es una posverdad, pero antes la gente se calificaba o de izquierda o de derecha, tenía alguna tendencia ideológica, pero eran las predominantes. Ahora, por ejemplo, Seguimos derecha, pero eso históricamente en los 5 años por lo menos que llevo yo ahí en la universidad siempre hemos sido de derecha. Pero mucho más gente está identificado con ningún patrón ideológico. Cuando sí somos un país conservador, religioso y de derecha, pero a la hora de medir si usted se ubica a la derecha, a la izquierda o en el centro, la gente le rehúye a eso y te dice que no tiene ideología. Eso es un rasgo bastante marcado. ¿qué otro resultado llama la atención de ustedes como encuestadores en este estudio? Pues creo que la parte de la reelección, la pregunta era, ¿usted está de acuerdo o en desacuerdo con la reelección del presidente Nayib Bukele para las elecciones de 2024? Un 62.2% dijo que está de acuerdo, un 13.9% que tiene dudas, un 19% en desacuerdo y un 4.9% no sabe, no responde. Esto, si lo comparamos con una encuesta que hicimos del 10 al 14 de septiembre del 2022, 2 días antes que él anunciara formalmente la reelección, eso nos había salido en 59.80. Después en octubre volvimos a medir qué tan de acuerdo estaba la gente y nos salía con un 77.2 y ahora nos sale con un 62.2, es decir, bajó 15 puntos la parte de la reelección. Y ese bajón creo yo que se debe a que la gente, ha entendido más, se ha discutido más, se ha presentado, con mayor claridad, porque realmente los temas constitucionales son bastante técnicos. Y de hecho, en una de las mediciones que hicimos, casi nadie había leído la Constitución. Y curiosamente en el sistema, yo tengo un hijo en 10º grado y le pregunté, ¿y tú has leído la Constitución? No, me dijo. No es un tema que se conozca, que se discute. Volvemos al tema de la educación, siempre, Óscar, siempre. ¿verdad? La sí. falta de educación nos lleva a situaciones como Así esta, es. que no entendamos, pues. Bueno, nosotros mismos, tenemos que estar consultando a jurídicos para que nos para lograr entender cómo funcionan las cosas, ¿verdad? Pero sí, yo creo que el sistema educativo nuestro tiene fallas estructurales demasiado evidentes y graves, realmente graves, en materia de cultura, de ciudadanía. O sea, no estamos formando un ciudadano, no estamos formando a alguien para medio pasar algunos exámenes de matemáticas, ciencias naturales, algo de lenguaje y algo de sociales, pero no estamos formando un ciudadano que entienda cómo funciona una sociedad y que asimile ciertos valores y principios, ¿verdad?, en sus conductas cotidianas. Mencionaron el tema del tráfico, sale en la encuesta. Sí, medimos y es uno de los aspectos que la gente le genera incertidumbre, estrés, preocupación, ¿verdad? Aburrimiento, enojo. Sí. Sí, pero antes de pasar, yo creo que Óscar debe decirle los 3 candidatos que nos salieron reflejados en la encuesta sobre la pregunta. 22, al margen de su preferencia política, ¿qué persona en El Salvador debería competir en las elecciones de 2024 con Nayib Bukele? Sí. O sea, ya Nayib Bukele está dado por sentado. Sí. O sea, pero candidatos a la vicepresidencia. No.
Que compitan contra él. compitan contra él. Sí. Ah, Sí. ok. Otros candidatos a la Sí, presidencia. Tenemos 3 candidatos. Y aparecen 3. El primero es ninguno, el segundo es nadie y el tercero es no sabe, ¿verdad? No hay contrincante. No hay. No hay. La gente no identifica un contrincante. La oposición política creo que está en una búsqueda así, no sabemos qué va a suceder, pero la gente en otros tiempos quizás identificaba personajes, digamos, que pudieran Alguien competir, ahí, sí. alguien ahí. Ajá. Yo me acuerdo que en el pasado siempre salían nombres pues, de posibles candidatos. Hoy en día la gente los ha borrado de su memoria. Y creo que en el inconsciente colectivo no quieren a nadie, además. No solo no lo identifican, sino que no quieren a nadie. Ninguno, nadie y no sé. Esas Y fueron no las sabe. respuestas, Y no sabe. ¿verdad? Sí. Ninguno, nadie y no sabe, no responde. Hay más evangélicos que católicos. Sí, 49% de los encuestados se confiesa cristiano evangélico y 44.3% católicos. correcto. Esto es primera vez que lo veo. Sí. No, creo que en una nos había salido también ya... Más evangélicos más que evangélicos, católicos. sí, sí. Hicimos una Sí. encuesta solo de religión para Canisius College de Nueva York y ya ahí aparecía el fenómeno de equiparamiento entre católicos y protestantes y un importante crecimiento de iglesias cristianas evangélicas. Es que tú lo ves en la calle, ¿verdad? Sí. O sea, yo no sé, donde yo vivo, en 2 cuadras hay 3 iglesias cristianas evangélicas. Sí. En 2 cuadras. Sí. Entonces, como que encontrás más espacios cristianos evangélicos que católicos, Exacto. ¿verdad? Y la iglesia, digamos, históricamente ha limitado sus espacios de participación, no así en las iglesias evangélicas, que hay más espacios y oportunidades de participación para la gente. Aquí hay algunos comentarios, dice el número 1120. Yo creo que lo que dicen los invitados de cómo el presidente Bukele reconoció en otros países es porque ahora nuestro país está tomando medidas de seguridad y que hemos dejado de ser el país más violento. Es obvio que los ojos están puestos en nosotros y en el presidente por el gran trabajo que están realizando. O sea, esta persona dice que el tema de seguridad ha cambiado. Nadie tiene los ojos puestos en nosotros, salvo que si tú comunicas y haces propaganda. O sea, Por el tema de seguridad. Volvemos al ejemplo que les comentaba del taxista, ¿verdad? ¿Por qué conoces a este presidente y no conoces al de Costa Rica, ni al de Honduras, ni porque se invierte más en eso? Porque en la comunicación no están, Exacto. ¿verdad? Aquí dice Jorge desde Boston, saludos. ¿Y será que eso es relacionado a la pregunta de los municipios? ¿Se da por la falta de materia de educación social que se eliminó de la currícula? En parte, digamos, puede haber una cuota, digamos, relacionada a temas educativos, pero más está vinculado al tema de propaganda. ¿Verdad? O sea, tú, desde un aparato tan poderoso como el gobierno, podés dirigir de qué se tiene que hablar y cuáles son los temas de agenda, ¿verdad? Y además sucede así, o sea, el presidente comunica en Twitter, de ahí ya llega a los influencers y youtubers, se desata el pandemonium de videos y se instalan esas nuevas verdades, digamos, es un esquema de comunicación. Y es el bombardeo en comunicación que te está Y ahí, llegando. y ahí Ajá. empieza durante una semana, 2 semanas. El caso de Secot fue así, ¿verdad? De repente, el video, la cadena, que de hecho esa cadena hasta en otros países apareció pagada. En Guatemala la vieron. Bueno, empezó con los helicópteros en la madrugada, Sí, no, que a todos nos no, pero despertaron, ¿verdad? La cadena que aquí Ajá, vimos, ajá. esa cadena también fue Apareció. en canales de cable de Guatemala. Como O sea, espacio pagado. Alguien pagó para que esa cadena se publicara en televisión por cable en otros países. Entonces, aparece la cadena, aparece el presidente y a los 2-3 días en todas las redes sociales era el gran tema del traslado de reos. ¿Verdad? Y Eso sigue, o sea, y los sigue. videos no han parado del traslado de los reos al SECOT.
en YouTube. O sea, es como el tema. Sí. Lo mismo sucedió con Miss Universo. O sea, hay una cantidad de hechos así que funcionan con esa lógica. Aparece un tweet, luego otros tweets, luego llega a YouTube y así se masifica. Miren lo que dice aquí el número 7828 y nosotros el otro día lo comentábamos. Hubo un estudio, una encuesta sobre qué quieren estudiar las personas. Sobre las profesiones. Las Influencer, youtubers y TikToker. y TikToker. Salió en primer lugar. Ajá. Sí. Y eso dice mucho de, Claro, el del- tipo de sociedad. del tipo de sociedad. Mira, ve, los comunicadores más confiables, dice aquí, son Moisés Urbina y Alex Pineda. Muy bien. Sí. Sí. Por Alex, que está en esta estación de radio, Sí, en, sí. El, A en el ambos, programa. saludos. Saludos a Moisés y a Alex. Sí, fueron los dos más visibles. Y eso es importante también, ver que la televisión no ha perdido tanto poder como se cree, porque todavía está casi a la par de redes sociales como medio de información de la gente, la televisión y las redes sociales. Sí, yo creo que esto se desembocó por el tema de la pandemia, porque la gente empezó a consumir información a raíz de la pandemia para saber qué hacer, ¿verdad? Y entonces ahí los informativos nuevamente se pusieron así en el ojo de la gente. Sobre la reforma de pensiones, ¿qué dice? Es lo mejor para el país. Creo que algo así es muy beneficiosa para la población. Dice, ¿cómo evalúa la reforma de pensiones aprobada recientemente por la Asamblea Legislativa? 31% es más de lo mismo, 49% es muy beneficiosa para la población y un 19% no responde, no sabe. Personajes más admirados. Sí, eso lo medimos siempre. Sale destacado el presidente Bukele, su esposa, como dos de los personajes con mayor nivel de admiración. Y luego, bueno, aparece Messi, aparece el Papa Francisco en las mediciones como referentes, ¿verdad? Otros... San Messi. San Messi. San San Messi, Messi. ajá. Marcas admiradas. También medimos marcas para ver cómo estaba, digamos, el panorama de las grandes marcas salvadoreñas y en esos términos, ¿verdad? Admiración, nada, Desprecio. desprecio y Sí. no contesta, no sabe. Sí. No, ok. Estoy leyendo aquí también en el resumen, entendería yo, que se midió el sentimiento de la gente. ¿Están optimistas? ¿Si tienen Sí, ilusiones? Siempre medimos, basados en la escala de Ekman, a la gente frente a ciertos fenómenos, ¿verdad? Ajá, ajá. Lo hicimos en la primera encuesta, en la segunda y en esta también. Nada más que aquí lo medimos frente a tres problemas: lo político, lo económico y el tráfico. y bueno, los resultados eran bastante obvios. La economía genera incertidumbre, temor, el tráfico aburrimiento, enojo, ¿verdad? Y después quizás un tema interesante, si nos podemos ir al final, medimos esa relación, que me parece bien importante entender la relación de la gente con el presidente, ¿verdad? Ujú. Primero medimos por aquí, la primera pregunta es si usted se considera seguidor del presidente Bukele. Esa fue la primera. 42% son seguidores, 38% no son seguidores, ¿verdad? Relativamente el 16%, ¿verdad? Ahí hay un primer dato importante. No es tan obvio de que todo el mundo es seguidor del presidente Bukele. Después le preguntamos desde cuándo es seguidor, desde qué años, ¿verdad? Y se distribuyó desde el 2015 al 2023, siendo el 2019 el año con más seguidores, que fue el año... En la que campaña ganó. presidencial. Después le preguntamos otra cosa curiosa: ¿qué tan comprometido está con el proyecto del presidente Bukele? Muy comprometido, 31%. Nada comprometido, 37%. Y poco comprometido, 25%. Si tú sumas nada y poco, es altísimo. Estamos hablando del 60. Después le preguntamos qué es lo que usted valora en la relación con el presidente Bukele.
sus proyectos, sus ideas, su honestidad, su equipo de trabajo, su forma de hablar, sus políticas, su forma de ser, etcétera. Y lo que la gente contestó, la mayoría que no sabe. Y el segundo rubro, los proyectos y sus ideas en tercer lugar. Y por último cerramos con un set de preguntas muy reveladoras. La primera era si Bukele debería de gobernar muchos años, ¿verdad? 57% nos dijo que sí, que está de acuerdo, un número alto. Alto. ¿Está de acuerdo con su reelección? 67%. Dice que sí. Sí. ¿Es importante que controle todos los poderes del Estado? 55% dice que no. ¿Bukele tiene solución para todos los problemas? 48% dice que no, pero 45% que sí. Nadie puede competir con el presidente Bukele, 56% está de acuerdo. Y así podríamos seguir, ¿verdad? Y otros diputados, ministros y jueces deben de seguir las indicaciones del presidente Bukele, 54% sí. Diputados, jueces, Ministros y jueces. o sea, ajá. Bukele sabe lo que está haciendo, aunque no lo entendamos, 62% sí. ¿El Bitcoin fue una buena decisión? 69% no. Bueno, al final yo creo que sacamos una conclusión con todas estas preguntas, que lo que estamos viviendo es un fenómeno de culto, no un fenómeno político. O sea, se está creando, y eso es un aspecto típico en ciertas sociedades y circunstancias que se vivió en diversos modelos autoritarios o autócratas, ¿verdad? El tema de Pinochet era una figura de culto en Chile y todavía lo sigue siendo. Franco igual en España para muchos falangistas y demás especímenes. Digamos, en determinado momento de la historia de ciertos países y democracias aparecen figuras de culto. Y son este tipo de respuestas que vemos, lo que reafirman, digamos, con cierto nivel de criticidad, porque a veces no te compran todo el paquete, ¿verdad? Te dicen que no están totalmente comprometidos. ¿Hay medición del trabajo de los ministros? Preguntan. No. No, pero hay una cosa bien importante, porque vi que nos están diciendo que nos tenemos que ir allá. La producción. Sí, ¿está satisfecho con la gestión municipal del actual alcalde y su consejo municipal? El 35.8% nada satisfecho, el 26.4% poco satisfecho, 23% satisfecho y 12.4% muy satisfecho. Eso o sea, en cada municipio donde se sí, preguntó. en cada uno de los 50 municipios. En estos municipios 262. 262. la gente está pues poco o nada satisfecha con el trabajo que están haciendo los alcaldes. Su alcalde. Sí. Sí. Ok. ¿A dónde se puede ver la encuesta completa? Disruptiva.media. Está ahí la encuesta, esta y todas las que hemos hecho en 5 años están colgadas ahí en la pestañita de encuestas. Con el tema de ministros no los medimos, ni creo que los vamos a medir porque no vale la pena. No aparecen, no. No, es que todos salen igual evaluados, o sea, el presidente les transfiere a ellos, entonces ya lo hemos medido en varias oportunidades. No hay, en el pasado había ministros destacados y otros no destacados, ahorita todos tienen la misma nota. Muy bien. Muchas gracias, Óscares, por venir, por compartir estos datos interesantes sobre eso, el humor social, lo que piensan los salvadoreños sobre diversos temas. el entorno, ¿verdad? Sobre su realidad, el futuro. El tráfico sí, es complicado. Y creo que vamos para peor, ¿verdad? Sí, vamos para peor. De hecho, en Disruptiva también hay una entrevista con el arquitecto Miguel Pérez de la Universidad Nacional, donde él cree que para estar como Guatemala, menos de un año, que para ahí vamos, por lo menos. No, hombre. Bueno, en Guatemala hay tráfico hasta los domingos. Sí.
Sí, los que viven allá dicen que aquí es un chiste comparado con lo que sucede en Guatemala, el tráfico. Ah, yo pensé que en general. No, me refiero al tráfico. No sé, no conozco las realidades. Muchas gracias a todos los que han estado pendientes muchos están pendientes de la entrevista, ¿verdad? Así que la pueden encontrar en disruptiva.media. Muy bien, son datos. Vamos sí, si quieren volver a escuchar esa entrevista, pongan atención a lo siguiente. Gracias. Si quieres volver a escuchar esta entrevista, ingresa a 360podcast.sb, el primer hub de podcasteros salvadoreños. Sigue a Diana Verónica y Tony la entrevista en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn.